Hola chiques, ¿cómo están? Acá, profe Pablo de nuevo, transmitiendo, como siempre digo, desde la clandestinidad y el aislamiento. Bueno, esta es una clase especial para todos los cursos de todos los coles. Hoy, 25 de mayo de 2020, se cumplen 210 años de la Revolución de Mayo. Y por eso les compartí el video que les compartí. Y vamos a hacer esta clase especial, aunque sea feriado. Ustedes, por supuesto, la pueden ver cuando gusten. Tomen anotaciones en sus carpetas. ¿Sí? Esto forma parte de la construcción de la ciudadanía. ¿Sí? Saber fehacientemente qué fue lo que ocurrió en esa fecha y no confundirnos con otras fechas. ¿Sí? El otro día estuve tomando un examen virtual y le preguntaba al estudiante que había pasado el 25 de mayo de 1810 y no sabía qué era lo que estaba pasando. Era un examen pendiente de sexto, así que... bien, antes de arrancar la clase vamos a hacer un par de aclaraciones, ¿ok? La principal aclaración que les quiero hacer, vamos a ponernos en contexto. Vuelvo a recurrir a Guilla Aquino con su humor y su parodia de las cosas. Me parece un video muy, pero muy interesante, porque abarca un montón de cosas, ¿sí? No solamente el hecho de la Revolución de Mayo en sí, sino que habla muchísimo sobre nuestra idiosincrasia como argentines que somos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir idiosincrasia? Idiosincrasia es la forma de ser de un pueblo, ¿sí? Entonces, es un video muy crítico, muy cruel hacia nosotros, hacia nosotros, ¿sí? Lo vamos a analizar ahora un poco. No habla tanto en sí de los hechos históricos de la revolución, que quizás a mí tampoco me interesa estar analizando hechos históricos, la semana de mayo y demás, ¿sí? Me interesa más que nada tratar de entender el flujo social que existió desde entonces y que existe hasta ahora, ¿sí? Por eso vamos a hacer un par de aclaraciones para que podamos entender el video. Yo sé que muchos de ustedes no van a entender los chistes que está haciendo el tipo, porque son muy finos. Yo se los voy a explicar para que lo entiendan. Usted va a decir, pero profe Pablo, me estás compartiendo un video el cual es chistoso y los chistes yo no los puedo entender. Bueno, pero yo no estoy compartiendo porque el video sea cómico, sino porque quiero analizar lo que dice atrás de ese chiste. ¿Ok? Vamos a ir punto por punto. Primero y principal, vamos a decir las cosas como son. Yo no vengo a ocultar nada acá, ¿sí? Guilla Aquino es un youtuber, si se quiere, es un actor, un comediante que simpatiza con el kirchnerismo, hay que decirlo, claramente. Entonces, a partir de ahí, él construye sus historias de una manera ideológica, de acuerdo a sus ideas. Critica determinadas cosas con los chistes que hace. ¿Sí? Partamos de esa base de dónde viene el mensaje que nos está dando. ¿Ok? Pero también lo que quiero aclarar son algunos términos que utiliza. Lo primero que hablan, los dos señores de galera que están sentados, hablan de los chisperos. Yo muy bien no sabía que eran los chisperos, me sonaba el término, así que lo busqué, lo estuve googleando, estuve investigando un poco. Al parecer, los chisperos está relacionado el término con el gremio de la herrería en España. Pero después es como que eran tipos de un trabajo muy duro, un trabajo muy, ¿cómo decirlo? Era de la parte baja de la sociedad, ¿sí? Entonces, incluso leí por ahí que en su momento les habían prohibido la actividad porque era peligrosa, porque el fuego, la fragua, podía incendiar las casas, no sé, toda una historia. O sea, básicamente cuando se refiere a chisperos se está refiriendo a los piqueteros actuales, una cosa así sería, ¿no? Como la gente que está ahí, la clase humilde, ¿no? Y se refiere también a las patas en la fuente. ¿Qué quiere decir las patas en la fuente? Eso es una alegoría a el hecho de que en 1945, el 17 de octubre de 1945, cuando vuelve Perón, ¿sí? Y se convierte en presidente, se hizo una manifestación en Plaza de Mayo y la gente metía las patas en la fuente de la Plaza de Mayo, que hacía calor.
Después habla de French y Beruti, estas son todas las aclaraciones, ¿sí? Después vamos a ir analizando un poquito más en profundidad. French y Beruti fueron dos ciudadanos, patriotas, a favor de la revolución, que fueron los que repartían las escarapelas en la Plaza de Mayo. La escarapela es el simbolito que usaban los patriotas para identificarse. Cuando habla de jacobinos, los jacobinos fueron un sector de la Revolución Francesa que eran los más extremos, o sea, los más radicales, los que querían más transformaciones. Lo tendrían que hacer, hoy en día serían como los zurditos, cuando se dice jacobinos en el video. ¿Qué más? Bueno, Cisneros, que era el virrey, el representante del rey al momento de la Revolución de Mayo. Habla de Moreno, en un momento, Mariano Moreno, que Mariano Moreno formó parte de la Junta de Gobierno, ¿sí? Y Moreno tenía ideas jacobinas, ¿sí? Al contrario de Cornelio Saavedra, que fue el presidente de la Corte Suprema, que tenía ideas más conservadoras. Ahora vamos a ver eso. Otra cosa quería decirles. Bueno, Baring Brothers. ¿Vieron que viene el muchacho después con el Moreno? Andrés Baring Brothers le dicen. Bueno, Baring Brothers fue, en realidad, porque ya no existe más, se fundió en el año 1995. Pero ¿saben en qué año se creó la Baring Brothers? En el año 1290. Fue una familia que después, bueno, se convirtió en una sociedad de bancarios, de financistas, ¿sí? Entonces Baring Brothers representa la especulación económica, ¿no? Bueno, y por último, Mariquita Sánchez de Thompson hacia el final, que ya lo vamos a hablar un poquito, era una mujer de la aristocracia porteña, digamos, que ofrecía su casa para que se reúnan los patriotas a deliberar y supuestamente en su casa es donde Blas Parera y López y Planes crearon el himno nacional. ¿Sí? Se llamaba Mariquita. Ahora vamos a ver. Bien, dichas estas aclaraciones, vayamos a lo esencial, al análisis, ¿no? Del video. Lo primero y principal que tenemos que saber es que el 25 de mayo de 1810 se formó el primer gobierno patrio. ¿Sí? Primer gobierno patrio, o sea, primer gobierno integrado por gente que haya nacido acá en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, no fue la independencia. La independencia, chiques, es el 9 de julio de 1816. Estamos hablando de 25 de mayo de 1810. 9 de julio de 1816 pasaron 6 años para lograr la independencia. 6 años en la cual el primer gobierno patrio, la Junta, que después se fue transformando en otro tipo de gobiernos, Asamblea del año 13 y demás, estuvo en guerra contra el poder del Imperio Español, que quería recuperar el poder. ¿Se entiende? O sea, no fue una independencia la nuestra concedida por el imperio. Bueno, dejémoslo ser independientes. Nuestro querido rey nos da la independencia, nos brinda la independencia. No, acá hubo gente, hubo hombres y mujeres, hubo gente de todas las clases sociales, gente de clase alta, gente de comerciantes, esclavos incluso, mulatos, peleando por la independencia, batallando por la independencia. San Martín cruzó los Andes por la independencia, gestas heroicas para liberar América. ¿Sí? Pero el 25 de mayo de 1810 es el primer paso hacia la independencia. Es constituir un gobierno propio, gobernarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Dónde se justificaba que existiera un gobierno propio? Porque sucedió que en Europa, por eso es importante siempre tener el contexto internacional de lo que ocurre en el mundo, ¿sí?
Nosotros estamos un poco en la periferia del mundo, si ustedes ven el mapa, por no decir otra cosa. Periferia quiere decir, estamos un poco alejados de donde pasan las cosas. ¿Sí? Lo que pasa en el mundo, como ustedes vieron con el coronavirus, pasa primero en otro lugar y tarda en llegar acá, porque estamos un poquito alejados. Alejades. Bien, entonces, ¿qué pasó? En Europa estaba Napoleón en Francia. Y Napoleón en algún momento invade España, 1809, si no me equivoco, invade con su ejército España para tomar posesión del territorio. Y toma prisionero, literalmente lo toma prisionero, al rey Fernando VII, que era el rey de España. Y pone a, no sé si su sobrino, no sé quién, alguien lo pone como regente del territorio español. Entonces, cuando llegan esas noticias acá al Río de la Plata, estaba el virrey, que era el representante del rey. Y entonces, acá los ciudadanos más notables, ¿no? Los que manejaban un poco la economía de la ciudad y el territorio, van y le dicen al virrey, le dicen, pero escúchame, si el rey está preso, ¿vos quién sos? No tenés ningún poder. Nosotros somos leales al rey. Entonces, mientras el rey, si no hay rey, no hay nadie. ¿Quién te da el poder a vos? ¿Napoleón? Nosotros no queremos estar con Napoleón. ¿Se entiende? ¿Cuál era la lógica? Dentro de esa lógica, por supuesto, y ahí está un poco la grieta, dentro de esa lógica, unos se la creían esa lógica, y otros como Moreno, como Belgrano, como Castelli, decían, bueno, aprovechemos esta lógica porque queremos lograr la independencia. ¿Se entiende cuál es el punto? Había algunos que decían, sí, no, Fernando VII, mi querido rey, como escuchamos hace poco decir a un expresidente, ¿sí? Mi querido rey. Unos realmente eran leales. Querían que vuelva Fernando VII y la colonia y seguir bajo el yugo español. Pero otros que iban más allá, aprovecharon esta instancia. Esto se llama táctica en la política, ¿no? Hay estrategias y tácticas. La estrategia era la independencia y la táctica es decir, bueno, aprovechemos, juntémonos con estos que son medios pro-españoles, juntémonos y hagamos el primer gobierno y ya tenemos primer gobierno y después avancemos. Eso se llama ser pragmático también, ¿no? Aprovechar las situaciones. Eso fue un poco lo que hizo el ala jacobina, por llamarlo así, el ala más de izquierda de los revolucionarios y de los patriotas. Juntar fuerzas para lograr un objetivo. Y eso es lo magnífico que tiene la revolución. El virrey tuvo que renunciar. Y se formó la primera junta de gobierno. Bueno, de las carapelas ya hablábamos, French y Beruti, Fernando VII, jacobinos. Tengamos en cuenta, la chica al final del video lo dice, esto no era Argentina en esa época. No, Argentina, el nombre Argentina recién, si no me equivoco, recién se empieza a utilizar en el año 1823, cuando se intentó hacer una constitución, si no me equivoco, 1823, por ahí, por ahí. Pero esto era el virreinato del Río de la Plata. Después en un momento, por eso, estos son los chistes, quiero ir explicando, ¿no? En un momento dice, este ya quiere inventar un feriado. Bueno, ¿se acuerdan cuando, bueno, no sé si se acuerdan ustedes, pero años atrás, cuando todavía estaba Fernández de Kirchner de presidenta, que ponían los feriados puentes para los turistas y siempre salía la oposición y decía, sí, acá son todos vagos, nadie quiere trabajar. Bueno, va un poco por ese lado, ¿no? Y dice, quiere inventar un feriado. Después es interesante cuando habla de French y Beruti, que uno de el de anteojitos, el de la galera, le dice, sí, seguro que estaban ahí dándole, como que estaban fumando faso o algo así, le dice, sí, están con charqui. Charqui, en realidad, el charqui es carne seca. Antes la carne, cuando no había refrigeración, no había heladeras, la manera de conservar la carne para consumo posterior, una vez que se faenaba el animal, era salarla y ese producto se llama charqui. Entonces es como un chiste también, ¿no?
Ah, sí, están como dándose con Charqui. Como que es un poco como decir, ah, sí. Y después también sigue con los gags, con los chistes. Dice, el otro dice, pero hay un montón de gente en la plaza. Y yo, así, eso los traen en carreta. ¿Qué es, chiques? Básicamente, es el mensaje que dicen en los noticieros, cuando se hacían manifestaciones en la Plaza de Mayo. Ah, eso los traen en los micros. ¿Sí? Está repitiendo lugares comunes que se escuchan en los noticieros, o en el sentido. Y después también cuando dice, los traen por la torta frita y la mazamorra. Eso se traduce hoy en día por el chori y la coca. ¿Sí? Pues sigue con los chistes, o sea, es la parte del medio del video, ¿no? Le tira todo, todo, todo. Dice, sí, hay que hacer ¿qué revolución de mayo? Hay que hacer la revolución de la alegría. Bueno, ese es el mensaje un poco, ¿no? La revolución de la alegría que nos quisieron vender hace un tiempito atrás. Así no fue. Bueno, es interesante lo que dice el personaje de Guille Moreno, ¿no? Que hay que hacer la revolución porque nosotros, dice algo así como, no queremos estar bajo decisiones de gente que están a miles de kilómetros de distancia y que solo quieren hacer negocios con nosotros. Y esa frase, yo cuando la volví a escuchar recién digo, bueno, acá está el punto del video, ¿no? Está el punto de lo que se quiere expresar, de por qué fueron las razones de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo implica tener nuestra soberanía. El concepto de soberanía, ¿qué quiere decir? Quiere decir la autodeterminación nuestra. Nosotros queremos ser gobernados por nosotros mismos, queremos tener nuestro país, queremos tomar nuestras decisiones, queremos tener nuestra constitución, queremos tener nuestras leyes, no queremos que venga alguien y que nos imponga las cosas. Y un poco al día de hoy lo que nuestro país sigue luchando, ¿sí? Siguió luchando a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas. Nosotros tenemos una soberanía política, pero quizás nos está faltando lograr una soberanía económica, ¿sí? Que podamos tener un país que se pueda desarrollar económicamente y que pueda satisfacer las necesidades de todos sus habitantes, ¿sí? Que no tengamos gente por debajo del nivel de la pobreza, que lleguemos a un estatus de producción, un estatus productivo, que tengamos industria, que podamos ser un país exportador de nuestros productos, ¿sí? Que podamos obtener ganancias. Y al día de hoy, lamentablemente, tenemos deuda con organismos internacionales, con otros países, tenemos empresas internacionales que están explotando nuestros productos, nuestros recursos naturales, y se lo llevan directamente por un precio vil. Entonces, un poco analizar esta frase es también analizar un poco lo que pasa hoy en el presente respecto a lo que es la revolución y la soberanía. Ustedes se imaginan, si uno tiene deuda con otro país, uno toma una decisión y viene o con un organismo y viene el país o el organismo y dice, pará, flaco, vos no podés hacer esto, vos no le podés dar un subsidio al empresario local porque primero me tiene que pagar a mí la deuda. Es un poco lo que está pasando ahora. Bueno, después habla de Cisneros, del virrey, habla de nuestro querido rey, lo que ya le dije, y una frase que se escuchó mucho tiempo, no, pero Cisneros es rico, no necesita robar. ¿Vieron? Y también habla de las velas gratis, haciendo una referencia a lo que vivimos en los últimos años, ¿no? El tema de los servicios públicos. Ah, se pensaban que era gratis, ay, hay que ajustar los servicios, hay que ajustar los precios, porque hay que pagar la cera que se robaron los indios, dice. Bueno, es más o menos, es como decir, hay que ajustar los subsidios que aplicaron los K, digamos, básicamente. Después cuando habla de lo que inventó Leonardo da Vinci, el helicóptero, hace referencia, dice, claro, vos querés que Cisneros se vaya en un helicóptero. Bueno, habla claramente, no sé si ustedes saben, de la renuncia de la Rúa, que se fue de Casa Rosada en un helicóptero en el año 2001.
Cuando hablamos de soberanía, ¿sí? Hay una parte cuando habla cuando viene Baring Brothers, en realidad Andy le dicen, hablan sobre las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas, supongo que lo habrán estudiado en historia. El Imperio Británico, o sea, los ingleses, quisieron tomar posesión de Buenos Aires en 2 ocasiones. Y fueron repelidos por el pueblo porteño, ¿sí? De hecho, ustedes deben conocer varias calles, o incluso hay un barrio en Capital que se llama Liniers. Eso es en honor a Santiago de Liniers. Santiago de Liniers fue un español o francés, no recuerdo, debería buscarlo, pero trabajaba para la corona española, era un militar que en ocasión de las invasiones inglesas tuvo una actitud heroica en la defensa de Buenos Aires. ¿Sí? Ustedes saben, quienes vivan por Tigre, ¿sí? O por San Fernando, por esa zona, que hay un río que llega hasta allá que se llama Río Reconquista. Bueno, ¿por qué se llama Reconquista el río? Porque tiene que ver con las luchas por recuperar la ciudad de Buenos Aires, de los ingleses. Bueno, Santiago Liniers, en ocasión de la Revolución de Mayo, estuvo en contra de los revolucionarios. Y cuando los revolucionarios toman el poder, lo tuvieron que ejecutar, Santiago Liniers. Lo tuvieron que fusilar. Bueno, habla de las invasiones inglesas y dice, no seamos cabeza, que le tiramos aceite, qué sé yo, el baldazo de agua. Y después hace como una analogía con Malvinas, ¿no? Dice, bueno, por esos daños que les hicimos a los ingleses les tendríamos que regalar una isla o 2, dice. Y después habla del año 1982, como que va a ser un buen año, cuando en realidad lo que fue la guerra de Malvinas. Entonces ahí también está el tema de la soberanía, ¿sí? La soberanía nacional. Voy a hacer un parate acá, lo corto acá y después trato los últimos 3 temas que no tienen mucho que ver con la revolución, pero que sí tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestro perfil como pueblo, como nación. ¿Sí? Claramente en el video se ve lo que hoy en día se denomina como grieta. La grieta social. ¿Sí? Se ve a los 2 muchachos de galera que están ahí comiendo empanadas, que son pro España, y de hecho dicen ¡Viva España! Se ve a Andrés Barry Brother, que viene ahí con su esclavo, a Cocochito. ¿Sí? Esa vendría a ser la clase dominante, la clase conservadora. Quienes no quieren sostener una soberanía, quienes prefieren sobre todo hacer negocio a costa de los demás. Y está el pobre Guillaquino que viene ahí cabizbajo y es el que viene con la escarapela, el que tiene algún tipo como de sentido crítico, diciendo, pero yo no quiero un mundo con esclavos, dice, o sea, es como que son los 2 lugares, ¿no? Entonces nos quieren hacer creer que la grieta se inventó hace 10 años, y no se inventó hace 10 años, chicos. La grieta es siempre la misma en la historia. La grieta es entre los oprimidos y los opresores, entre los que tienen y los que no tienen, los que quieren ser libres y los que quieren que las cosas sigan estando así. ¿Sí? Fíjense algo lo que está pasando hoy en día, y lo traigo a contexto, lo pongo en contexto actual. Hoy en día, ¿quiénes son? ¿Quiénes quieren que se levante la cuarentena? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están protestando porque estamos encerrados y no podemos trabajar? ¿Los trabajadores? ¿El tipo o la flaca que se levanta todos los días a la mañana y se va a trabajar a una fábrica? ¿Se va a trabajar a una empresa corriendo el riesgo de contagiar a toda su familia de una enfermedad? ¿Ese o esa quiere que se levante la cuarentena? No, no. Yo, que soy docente, voy a ir a un aula a contagiarlos a ustedes o que ustedes me contagien a mí, que yo contagio a un montón de gente.
Yo les quiero cuidar. Quiero cuidarnos entre todos. Primero está la salud. ¿Quién quiere eso? Lo quieren los empresarios, los que tienen los medios de producción. ¿Por qué? Porque si no hay trabajadores, ellos no tienen plata. Ellos no trabajan. ¿Se entiende lo que digo? Sacan la plata, como ya lo vimos en la clase del 1 de mayo, sacan la plata de la plusvalor que genera el trabajador. Entonces, si no hay trabajadores, no hay plata. A ellos no les importa la vida o la muerte. El tema está en que, al no importarles la vida y la muerte, porque no entienden todavía, no llegaron a entender que la muerte, perdón que hable en estos términos, ¿no? Pero la muerte no hace distinciones de clases sociales. El virus no va a decir, me meto acá porque este es pobre. No, se mete en todos lados. Y les puede tocar a ellos también. Ni siquiera la ambición que tienen por el dinero, por generar riquezas y demás, les nubla eso, que no pueden ver que están corriendo riesgo sus propias vidas. Bueno, cierro paréntesis, ¿no? Pero para hacer una diferencia, entender cómo son las cosas. Siempre la grieta fue la misma. Opresores, por un lado, que son los que tienen los medios de producción, y los oprimidos, que somos quienes trabajamos, básicamente. Por eso les pido, por favor, no entremos en la provocación y en el discurso de los medios masivos de comunicación que nos quieren meter que hay que levantar la grieta, que la economía y qué sé yo. Señores, acá hay algo más importante, que es la vida, la salud y que estemos bien. Entonces es una irresponsabilidad lo que están haciendo los medios de comunicación y algunos empresarios. ¿Sí? Bueno, cierro la grieta. Bueno, los últimos puntos que quería tratar. Bueno, después viene la chica y se pone a hablar con este muchacho como diciendo, querés hacer la revolución, qué sé yo, bueno, te cuento, como le cuenta todo lo que va a pasar después, ¿no? Que mataron a los indios, que se dividieron en unitarios y federales, que se hicieron golpe de Estado, genocidio, que hasta llega a decir Marcelo Tinelli presidente, cosa que por ahora no pasó, por suerte, pero como que lo desilusiona un montón. Es un mensaje muy pesimista el que da la chica. Acá es lo que yo quería venir a decir, ¿no? La mujer como ser más pensante, como menos impulsivo, ¿sí? Como alguien que se siente y analiza y dice, sí, bueno, para ustedes están peleando acá, pero ustedes no saben lo que viene después. Y sobre, bueno, y esto me habilita para hablar de algunas cositas, sí, sobre 3 cositas que básicamente no tienen mucho que ver con el tema, pero que sí hablan sobre la idiosincrasia y sobre un tipo de prejuicio que tenemos que ir destruyendo, porque destruir es la palabra, ¿eh? No tiene nada de malo el verbo destruir. Hay cosas que deben ser destruidas. A partir de esto, del papel de esta chica, bueno, me sale a hablar sobre el machismo, ¿no? Claramente hay expresiones machistas en el video cuando le pregunta, cuando dice es el cumpleaños de mi esposa y el otro dice, ¿cuántos años tiene? 13. Bueno, en esa época era normal que un hombre se casara con un adolescente de 13 años. Pero después le dice, pero apurate porque se le pasa el tren. Es como que son expresiones machistas que lamentablemente en nuestra sociedad está muy arraigada esa conducta, ¿no? Esa actitud, no solamente por parte de los hombres, en todos los géneros. Entonces, poco a poco tenemos que ir detectando ese tipo de expresiones y actitudes para ir destruyéndolas, para construir un discurso más inclusivo, un discurso más respetuoso del otro, ¿sí? Otra cosa que quería hablar también tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Cuando llega Andy Baring, con su esclavo, los muchachos le dicen, este está con Belgrano, y salta el toque y dice, el otro dice, ¿qué? ¿De novio? El otro dice, no, bueno, dice. A ver, acá básicamente es una burla hacia los homosexuales. Y básicamente lo que pasó con Belgrano a lo largo de nuestra historia es que el sector conservador, porque Belgrano era un tipo muy lúcido,
un tipo muy inteligente y un tipo muy valiente. Yo la verdad que no sé si Belgrano era homosexual, tampoco me interesa, no me quiero meter con eso, porque para mí es mucho más importante lo que hizo Belgrano, pero muchísimo más importante que lo que hacía cuando se metía en su casa. Pero a lo largo de la historia, ustedes ven la imagen, cómo fue pintado Belgrano, cómo incluso el cuerpo, o sea, como que la iconografía argentina lo tildó a Belgrano como de homosexual. Cuando eso no estuvo comprobado, porque de hecho tuvo una esposa, creo que tuvo un hijo, no sé, pero nunca estuvo comprobado, y tampoco si estuviera comprobado cuál sería el problema. Pero claro, ustedes forman parte de una generación en la cual ya hay un respeto importante por todos los géneros, ¿sí? Y es natural para ustedes. Y me parece bárbaro que así sea, es un logro excepcional de su generación. Pero a lo largo de la historia, la homosexualidad en nuestro país y en el mundo fue tomado como una enfermedad mental. ¿Se entiende? Una locura, ¿no? Pero bueno, fue así. Entonces, también ir desterrando ese tipo de cosas. Lo mismo que cuando hablamos del tema del machismo, ¿no? Es machismo eso también. Porque un homosexual no pudo haber hecho una revolución y ser un prócer de la patria. Vamos. Y lo último, bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando al final los dos se burlan de Guille, que sí, porque vos te vas a la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, eso ya lo expliqué al principio, ¿no? Que te vas a fiestas de Mariquita, le dice. ¿Sí? Bueno, Mariquita en realidad es un nombre, es un apodo que viene del nombre María, me parece. Como, es decir, como pequeña María, Mariquita. ¿Sí? A lo largo de la historia se fue transformando y fue una expresión que se utilizó para referirse a los homosexuales. Pero no es algo, una forma respetuosa de dirigirse hacia los homosexuales, mariquita. Es como, ay, mariquita. Bueno, eso también, ¿no? Son expresiones machistas que hacen a nuestra idiosincrasia, que tenemos que ir modificándola, cambiándola y destruyéndola también, para volver a construirla de otra manera. ¿Sí? Por eso esos tres puntos quería resaltar por fuera de lo histórico o por fuera del análisis que estamos haciendo, ¿no? El tema de cuando se refieren a Belgrano, el tema de las adolescentes, ¿sí? De 12, 13 años que tienen que tener hijos, como dice, y el tema este de lo que habla sobre la fiesta de Mariquita. Bueno, básicamente es eso, se está haciendo largo el video, no quiero molestarles más, sé que muchos de ustedes están con datos y les cuesta, pero bueno, es una vez a la semana, esta es una clase especial, ténganlo en cuenta, chiques. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido algo más sobre la Revolución de Mayo, sobre todo sepan diferenciar la Revolución de Mayo de 1810 con la Declaración de la Independencia en 1816, y que entiendan que no fue algo fácil, fue algo entre dos sectores totalmente distintos. Ya lo digo, un sector conservador que se escudaba en Fernando VII, la lealtad al rey, y decir, queremos defender a nuestro rey por sobre todas las cosas, y qué sé yo, y por otro lado el otro sector que sí quería la independencia, Belgrano, Castelli, Monteagudo, ¿sí? Había todo un montón de gente que estaba ahí dando vueltas, eh, que dice, bueno, vamos a acercarnos a estos y lo seguimos en este plan, con esta táctica, para lograr que nuestra estrategia, que es la independencia. De hecho, Belgrano fue un héroe de nuestra independencia. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, no quiero mezclarle las cosas ahora. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, me preguntan por el modo, por mi mail, o por el medio que sea, no hay ningún problema. Cortamos acá, si no después se complica para subir, para difundir y para verlo. Les dejo muchos besos, muchos cariños, muchos afectos para ustedes, para sus familias. Espero que estén todos bien. Estamos en contacto esta semana con nuevas clases para cada una de las materias. Esta, como ya dije, es una clase especial para todas. Les quiero mucho, les extraño mucho y nos vemos la próxima. Estamos en contacto. Chau, chis.